México está bajo ataque, pero no es un ataque con armas, ni con soldados, ni con aviones. Es mucho más peligroso porque no viene desde afuera, sino desde adentro de tu propio teléfono. En los últimos días, millones de mexicanos vieron cómo una supuesta rebelión juvenil masiva aparecía de la nada. Videos virales, influencers indignados, hashtags explosivos, convocatorias que parecían brotar como si el país entero estuviera al borde de un levantamiento social. Pero cuando los expertos empezaron a revisar los datos paso a paso, la verdad fue tan brutal como inquietante. Nada fue espontáneo, nada fue orgánico, nada nació en las calles, todo fue fabricado. Lo que se creyó que era una protesta ciudadana contra el gobierno de Claudia Sheinbaum resultó ser una operación digital con millones de pesos invertidos, diseñada para desestabilizar, confundir y manipular emocionalmente a la población. Una operación planificada desde otros países, coordinada por mercenarios digitales con historial criminal y financiada por empresarios mexicanos que tienen demasiado que perder si este gobierno sigue funcionando. Los números son escandalosos. 179 cuentas nuevas en TikTok creadas en menos de 48 horas. 359 comunidades de Facebook activadas simultáneamente. 28 administradas desde el extranjero. Miles de bots replicando mensajes idénticos al mismo segundo. Influencers que jamás hablaron de política y que, mágicamente, amanecieron repitiendo el mismo guión. ¿Eso te suena a protesta real? No. Te suena. Y lo es. Una guerra híbrida, la misma estrategia que intentaron usar en Brasil, en Chile, en Argentina y ahora en México. Porque cuando un país crece, cuando un gobierno reduce desigualdades, cuando toca intereses multimillonarios, la reacción no tarda. Se financian campañas clandestinas, se importan agitadores extranjeros y se fabrica una crisis que no existe, hasta que la gente empieza a creer que sí existe. Hoy vamos a desmontar esta operación pieza por pieza. Vamos a revelar nombres, conexiones, rutas de dinero y métodos, y sobre todo, vamos a responder la pregunta más importante: ¿por qué México se convirtió en el objetivo número 1 de esta guerra digital? Esto apenas empieza. Para entender lo que está ocurriendo hoy en México, hay que dejar algo muy claro. Las guerras modernas ya no se libran con ejércitos, sino con información, y los países que no lo entienden terminan cayendo sin que se dispare un solo tiro. México está enfrentando justamente esa clase de ataque, uno silencioso, invisible y profundamente sofisticado. Todo empezó hace meses, cuando grupos económicos y políticos que habían perdido poder con el nuevo gobierno comenzaron a reorganizarse. Ya no podían usar las viejas tácticas de presión mediática, porque la gente dejó de creerles. Tampoco podían movilizar grandes masas de manera orgánica, porque el país no estaba ardiendo como ellos querían mostrar. Así que recurrieron a lo único que todavía podían manipular: las redes sociales. Lo preocupante es que esta operación no surgió de improviso. Fue planeada con anticipación, con recursos, con asesoría extranjera y con una estrategia inspirada en modelos ya usados en otros países. Brasil en 2023, Argentina en 2021, Bolivia en 2019. En todos los casos, se siguió el mismo patrón: sembrar caos digital para convertirlo en caos real. México se encontraba en un punto estratégico. Un gobierno recién iniciado, alta expectativa ciudadana y una estructura de comunicación oficial que aún se estaba ajustando. Era el terreno perfecto para lanzar la primera fase del ataque: fabricar la percepción de un país dividido, furioso y listo para levantarse. Mientras la mayoría de los mexicanos seguía con su vida diaria, fuera de redes sociales se percibía tranquilidad. Pero en TikTok, X y Facebook se estaba construyendo una narrativa paralela donde México parecía al borde de un colapso social. Videos cortos, música dramática, testimonios falsos, titulares alarmistas, todo sincronizado para generar una sensación de urgencia y miedo. El problema es que este tipo de campañas no se detienen solas. Si nadie las expone, crecen. Y si crecen, se vuelven peligrosas, porque cuando una mentira se repite millones de veces, termina convirtiéndose en una verdad emocional. Y eso, en política, es tan destructivo como cualquier arma. México está siendo atacado digitalmente, y apenas estamos viendo la superficie. Lo verdaderamente alarmante comenzó cuando los datos empezaron a mostrar algo imposible de ignorar. Durante años, las movilizaciones sociales en México seguían patrones claros: convocatorias que crecían con el tiempo, discusiones orgánicas, participación real de comunidades locales. Pero esta vez todo fue distinto.
La explosión digital ocurrió de un día para otro, sin lógica, sin proceso y sin estructura ciudadana detrás. De pronto, cientos de videos aparecieron simultáneamente en TikTok usando el mismo discurso. México está harto, la juventud despertó, hoy cae el gobierno. Pero cuando los especialistas rastrearon estas cuentas, hallaron lo impensable. La mayoría no pertenecía a jóvenes mexicanos, sino a perfiles recién creados en España, Argentina, Estados Unidos y Bolivia. Muchos de ellos habían publicado propaganda política de ultraderecha en otros países apenas semanas antes. Era una cadena reciclada, pero con un nuevo objetivo: México. El contraste entre la realidad y la narrativa digital era brutal. En las calles, las supuestas megaprotestas eran pequeñas, dispersas y sin liderazgo. En redes parecían un levantamiento nacional. ¿Cómo era posible tanta diferencia? La respuesta llegó con el análisis técnico. Una red artificial de granjas de bots, diseñada para inflar hashtags, manipular tendencias y amplificar videos que, por sí solos, jamás habrían alcanzado público masivo. Lo que en realidad eran 200 personas manifestándose, en redes se convertía en una multitud de 200,000. Algoritmos empujando mentira tras mentira hasta volverla viral. Y mientras todo eso ocurría, algunas figuras públicas comenzaron a aparecer promoviendo estas marchas con un entusiasmo sospechoso. Influencers que nunca habían hablado de política, periodistas desacreditados en sus propios países, operadores digitales con historiales muy oscuros y hasta cuentas financiadas desde empresas relacionadas con grupos económicos que llevan años intentando recuperar sus privilegios. Ahí empezó la tensión real, la gente viendo una realidad en su vida diaria y otra totalmente diferente en su pantalla. Una ilusión peligrosa, una cortina digital diseñada para provocar enojo, confusión y sobre todo, ruptura social. La pregunta ya no era si había manipulación, la pregunta era ¿quién estaba detrás y hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Cuando los investigadores empezaron a conectar los puntos, descubrieron que lo que ocurría en México no era un caso aislado, era parte de un patrón global, una fórmula ya usada en Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Estados Unidos. Un modelo de manipulación política que tiene 3 ingredientes: dinero, desinformación y operadores extranjeros. Todo comenzó con un hallazgo inquietante: 179 cuentas de TikTok creadas exactamente el mismo día, todas impulsando el mismo mensaje: la juventud despertó. Una frase diseñada en laboratorios mediáticos, no en conversaciones reales. Luego, 359 comunidades de Facebook, 28 de ellas administradas desde el extranjero, empezaron a compartir videos editados, memes agresivos y mensajes incendiarios. Todo en cuestión de horas. Ningún movimiento ciudadano real crece así de rápido. Ninguno. Pero ahí no terminó la operación. Los especialistas detectaron algo aún más inquietante: el uso de inteligencia artificial para crear rostros falsos, perfiles con nombres comunes, fotos perfectas y opiniones extremistas listas para ser replicadas. Estos usuarios fantasma comentaban, discutían, peleaban y alimentaban la idea de un país supuestamente a punto de estallar. Detrás de ese despliegue digital aparecieron nombres que ya habían protagonizado escándalos internacionales. Fernando Cerimedo, el estratega argentino vinculado al intento de golpe bolsonarista en Brasil. Javier Negre, el Condenas español, expulsado de múltiples redacciones por fabricar noticias. Atlas Network, el entramado financiero ultraconservador con tentáculos mediáticos en todo el continente. Y luego, la pieza clave del rompecabezas, un multimillonario mexicano que lleva más de 70,000 millones de pesos en deudas fiscales y que ha convertido la desinformación en su arma política favorita. Todos moviéndose en silencio. Todos utilizando el descontento real de la gente como gasolina para un incendio artificial. Todos intentando transformar un reclamo legítimo en una crisis nacional fabricada. La operación estaba clara: crear caos, amplificarlo, hacerlo tendencia y luego venderlo como voz del pueblo. Pero lo más peligroso no era el dinero invertido ni los operadores extranjeros. Lo más peligroso era algo mucho más sutil: la sensación falsa de que todos piensan igual. La ilusión perfecta, el engaño perfecto, la guerra perfecta, sin una sola bala disparada. Para entender quién está detrás de este ataque contra México, hay que seguir el dinero.
Porque ninguna operación de desinformación a esta escala surge de manera espontánea. No se crean cientos de cuentas falsas, no se disparan millones de interacciones, no se manipulan algoritmos globales, sin una red de financiamiento que lo sostenga. Y cuando los analistas comenzaron a rastrear los pagos, la maquinaria quedó al descubierto. En el centro aparece un nombre que ya conocen todos los mexicanos: Ricardo Salinas Pliego, el multimillonario que debe más de 70,000 millones de pesos al SAT y que ha convertido a sus plataformas en centros de propaganda política disfrazada de opinión ciudadana. Un hombre que, según múltiples investigaciones, está financiando a operadores extranjeros para fabricar una narrativa de caos que golpee directamente al gobierno que lo obliga a pagar impuestos. ¿Su pieza favorita? Javier Negre, un agitador profesional condenado en España por inventar entrevistas, por difamar, por manipular. El mismo que hoy vive de venderle a México un discurso calcado del trumpismo y del mileísmo. El mismo al que Salinas Pliego le escribió públicamente: ¿y si nos ayudas en México contra estos zurdos criminales? Pero Negre no opera solo. A su lado se mueve Fernando Cerimedo, el estratega digital que participó en el intento de golpe en Brasil y que hoy coordina campañas políticas pagadas en toda Latinoamérica. Él fue quien manipuló las elecciones argentinas. Él fue quien sembró teorías de fraude en Brasil. Él es, literalmente, un experto en incendiar países con un celular y una laptop. Y detrás de ambos se encuentra una estructura financiera poderosa, Atlas Network, el conglomerado ultraconservador financiado por las familias Koch, por petroleras de Estados Unidos y por think tanks que han intervenido en más de 30 países. Su objetivo no es México. México es solo una pieza. La verdadera meta es quebrar a los gobiernos progresistas que aún resisten su agenda económica. Y hoy, el obstáculo más grande para ellos es Claudia Sheinbaum. Por eso atacan, por eso pagan, por eso mienten. Porque cuando un país decide poner límites, los que vivieron del privilegio empiezan a financiar la guerra. Lo más grave de todo esto no es la existencia de bots, ni los mercenarios digitales, ni los millones de pesos invertidos en fabricar enojo. Lo verdaderamente peligroso es cómo esta guerra digital empieza a deformar la percepción del país, a polarizar vía la sociedad y a convertir problemas reales en armas políticas diseñadas para incendiarlo todo. Porque una mentira que se repite miles de veces no solo engaña, modifica emociones, manipula decisiones, altera la conversación pública y crea la ilusión de que México está al borde del colapso, cuando no es cierto. Las agencias de análisis digital detectaron que, durante 48 horas, el 72% de los mensajes negativos contra el gobierno provenían de cuentas creadas ese mismo día. Eso no es opinión ciudadana, eso es una operación. Peor aún, los operadores extranjeros no solo buscan dañar a Sheinbaum, quieren quebrar la confianza en todo el sistema democrático, hacer creer que todo está mal, que todo es un fraude, que nada funciona. Es exactamente la misma estrategia que se usó para justificar el asalto en Brasil, el caos en Argentina y los disturbios en Chile. Así funciona la guerra híbrida. Primero crean miedo, luego amplifican el enojo, después atacan instituciones y al final ofrecen la solución que siempre beneficia a los mismos. Pero lo que no esperaban es esto. México no es un país fácil de manipular. Tiene memoria, tiene historia, tiene cicatrices, y cada vez que intentan dividirlo, la gente termina uniéndose más. Lo que acabas de escuchar no es un simple análisis político, es el retrato de una batalla silenciosa que ya está ocurriendo dentro de México. Una batalla donde no se usan armas tradicionales, sino algo mucho más peligroso, la manipulación de la mente colectiva. Porque cuando un país es atacado con mentiras, con manipulación profesional y con estrategias creadas para desestabilizar, no solo se pone en riesgo a un gobierno, se pone en riesgo a toda una nación. Hoy, México enfrenta una guerra que no pidió. Una guerra digital que busca convertir cada problema en un incendio, cada duda en odio, cada crítica en odio coordinado. Y sin embargo, hay algo que sus enemigos no pueden entender, por más dinero que gasten. México siempre ha resistido. Resistió guerras, invasiones, traiciones, crisis, gobiernos corruptos y décadas de abuso político. Y aún así, aquí sigue, de pie, con un pueblo que, cuando intenta ser manipulado desde afuera, responde con algo que ninguna campaña digital puede vencer: conciencia, memoria y dignidad.
Los operadores extranjeros creen que México es un tablero cualquiera, pero lo que están tocando no es un algoritmo. Es un país con identidad propia, con orgullo y con una historia que no se deja borrar. Y si quieren entender por qué México no permitirá que violen su soberanía, ni física, ni digital, ni diplomática, y entonces necesitas ver el capítulo anterior. Haz clic aquí para ver. El presidente de Perú teme enfrentarse a México. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en Educamérica.